Hola Géminis, bienvenidísimo a Lelia Astral Tarot para mejorar tu vida. Vamos a hacer tu horóscopo semanal. Vamos a ver tu energía. Vamos a ver el dinero, el trabajo y el amor. Al finalizar, hacemos una limpieza energética y oramos por ti, así que quédate con nosotros todo el video. Gracias porque viéndote ya estás apoyando nuestro refugio animal, viéndonos. Y pues te invitamos a suscribirte ahí abajito a la derecha. Te dice, acepta una guía en la crisis. Fíjate que a veces, como en medio de los problemas, seguimos allí súper ancladísimos, básicamente porque no somos capaces de escuchar, ¿sí? No somos capaces como de tomar en consideración los consejos que otras personas nos dan. Y hoy tus guías espirituales te quieren preguntar y te quieren decir, con total honestidad, Géminis, ¿cuántos errores, cuántos dolores de cabeza y cuántas lágrimas te hubieses podido ahorrar en la vida si hubieses escuchado a esas personas que luego te dijeron, te lo dije? Y a ti también te ha pasado, ¿no? Que tú también le has dicho el te lo dije a alguien más. Entonces te están diciendo en alguna situación de crisis, en alguna situación de dificultad que estás viviendo en este momento, recuerda en estos días escuchar un consejo. Puede ser a través de un amigo, a través de tus guías en los sueños o a través de lecturas como esta. Quiero que en este momento escribas y decretes en los comentarios lo siguiente. Recibo inspiración. ¿Sí? Porque cuando nosotros decretamos día a día todas estas afirmaciones, comenzamos a transformar nuestra realidad de una manera súper positiva y cosas maravillosas nos comienzan a suceder, ¿ok? Entonces escríbelo, recibo inspiración. Esta semana es de el que escucha consejos llega a viejo. Vamos a ver ahorita qué más te quieren decir. En esta semana un deseo que estás pidiendo muchísimo, pero siento que tiene que ver con algo material que tú deseas como que se te dé, se te regale o quieras tener. Es como que te va a llegar de una manera súper inesperada o vas a ver como una forma muy fácil de poderle obtener, ¿ok? Entonces es bien importante que tengas como la capacidad de escuchar, de recibir lo que viene, de abrirte a esas posibilidades. Números de la suerte para ti en los próximos días. Bueno, tenemos el número 6, tenemos el número 22 y tenemos el número 83. Son números que puedes utilizar tanto como códigos angelicales como para los juegos de azar, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Ok. Para temas de trabajo en estos días. Problemas que tengan en el trabajo que tengan que ver como obstáculos en ascensos, obstáculos en que les adjudiquen un proyecto o problemas de hecho como en el ambiente laboral. Fíjate que se superan de una manera súper buena en estos próximos días. Entonces me gusta mucho eso para todos ustedes porque realmente los veía como muy enrollados por ahí. Sin embargo, y recuerda lo que te decían estas primeras cartas, para poder solventar esa situación es importantísimo que puedas escuchar los consejos de una persona que te los va a dar, siento como de una manera desinteresada y por tu bien. Entonces, ante problemas, estos son días de superación de prueba. También eso es una carta que nos implica comprometernos y concentrarnos y enfocar nuestra energía, al menos durante esta semana, en la solución de ese problema, de esa situación que estás viviendo. Eres una persona súper generosa,
Sí, te sale ese 6. Siempre ha sido así, ¿no? Muy, muy generoso, muy altruista, muy de dar, de entregar. Sí, sí, muy de dar y muy de entregar. Sin embargo, tienes que ver a qué tipo de personas ayudas. A veces te desgastas ayudando a gente que, si te soy honesta, y yo sé que tú en el fondo lo sabes, no darías, no darían, o sea, no te ayudarían y no darían o no moverían un peso por ti. Bueno, vamos a ver ahora qué mensaje hay para la parte del amor y de los sentimientos. Wow. Bueno, comenzamos con este 2. Veo que hay relaciones que han estado muy, muy afectadas, pero súper afectadas por temas económicos. ¿Sí? Veo que es como si tu persona especial o tú le estuvieran como ocultando a la otra persona, o le hubiesen ocultado como un problema económico, un problema en el trabajo, o fuese a pasar, tú como que te lo estás de repente sospechando, y pues esto va a generar como algo de malestar. Sin embargo, fíjate que es un tema que van a poder resolver de una manera positiva. Esta es una carta que nos dice que tenemos ventaja sobre esa situación, entonces que no vayan como a volver un problema infinitamente grande, algo que realmente pues va a tener solución, y que la verdad siento que va a tener una solución súper, súper pronta. Esta es una semana de reconectar muchísimo en la parte sexual, ¿sabes? Es una semana para revivir como este tema de la llama de la pasión. Es una semana en la cual digamos que no es que el sexo sea de reconciliación y sea la solución de los problemas, pero es una parte de intercambio de energía bonito, al que hay que hacerlo también como con cierta espiritualidad y cierta entrega, que también puede ser muy sanadora si uno lo permite y lo proyecta de esa manera. Entonces te veo mucho y siento que esa persona, te veo mucho como también reconectando, como te digo en esta parte, y siento que esa persona además te desea mucho y que extraña como este vínculo o esta conexión que tiene en este nivel contigo, ¿vale? Acá vuelve y nos reitera nuevamente que esa parte económica que les tiene como echando ahí, como pensando si sí o no se va a resolver, realmente sí lo va a hacer. Entonces no hay que darle como mucha trascendencia, como mucha importancia, sino más bien enfocarnos en conectar como persona, en conquistarnos, pero sí como que aprender la lección de que siempre hay que hablar con muchísima franqueza sobre las cosas que nos están preocupando como pareja, y por supuesto nunca, pero nunca ocultarle cosas importantísimas a la otra persona. Esa es una lección de aprendizaje rápido que ustedes van a tener que adquirir como pareja, ¿sí? Y es una lección que, si la logran entender y la logran superar, pues les va a ahorrar muchos problemas a futuro, ya que van a poder estar salvaguardando la esperanza. La sota de copas me habla acerca de que esta persona está tomando una actitud muy reflexiva, muy estudiosa, muy analítica respecto a como a los errores que ha cometido, de repente a las circunstancias en las cuales pues no ha obrado de una buena manera. Quizá te ocultó ciertas cosas que estaban sucediendo, no con el fin de engañarte, no con el fin de mentirte, sino que siento que esta persona te ha estado ocultando estas cosas económicas, como con el fin de no generar en ti preocupaciones adicionales, ¿sí? Que de pronto a veces percibe que puede ser tú un poco ansioso o ansiosa, y que pues a veces te preocupas de más. Entonces fíjate que
que también es como por preservar esa posición proveedora que algunos tienen dentro de sus parejas. Veamos qué nos dice el oráculo. Yo siento muchísimo aquí la energía de Cáncer, también de Acuario, ¿sí? La energía de Leo. Y te dice, recuerda que siempre tienes tus propias alas para tu volar, ¿sí? Veamos qué letras puede haber en el nombre. Una E, una S, una C, una O. Y recuerda que esta letra puede estar al inicio, al medio, al final del nombre, el apellido, la forma como le dicen. Y quédate ya mismo en nuestra limpieza energética. Permítenos ayudarte. Es solo escuchar el video hasta el final mientras oramos por ti. Suscríbete, déjanos un like, un comentario. Ya vamos a iniciar. Bendecido y maravilloso mes de noviembre. Coloco en este momento la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en las manos del universo, de Dios, de nuestros guías espirituales, de sus ancestros. Y les pido especialmente a ellos una protección que abarque su cuerpo, su mente, también su espíritu, su economía, sus bienes materiales, sus sueños, sus metas y todas y cada una de las cosas que le rodeen. También pido de manera especial que el arcángel Metatrón coloque en orden, con orden y justicia divina, cada una de las áreas de su vida: el amor, la salud, el dinero, el trabajo, la economía. Pido también una especial asistencia para todos aquellos que están teniendo situaciones o procesos legales, que además de todo también están viviendo momentos especiales e importantes y definitivos, para que puedan asistirles con mucha luz, con mucha claridad, con mucho discernimiento. Pido que en este momento el hogar, especialmente la habitación donde estas personas descansan, además de tener protección especial, sea limpia de toda energía negativa, de toda energía adversa, de todo ente de bajo astral que quiera afectarles de una u otra manera. Entonces, este es un momento para que también realices una petición, para que digas tu nombre y digas: yo te pido, querido universo, tal cosa. Y en este momento decretamos que toda petición con buena intención y que surja del corazón de la persona que nos escucha, decretamos que sea realizado en el tiempo y de la manera en que el universo decrete que es lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Bendigo tu camino, bendigo el resto de tu día, bendigo tu noche, bendigo el día de mañana para ti y te envío un rayo de protección muy especial. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario y compartir este video para apoyar nuestro refugio animal.